Si quieres vender tu casa rápido, no necesitas suerte, necesitas estrategia. Los 10 trucos que te voy a enseñar hoy marcan la diferencia entre vender en semanas o quedarse meses en el mercado. Y aquí está el problema. La mayoría de estos errores son invisibles para el vendedor, pero muy evidentes para el comprador. Así que presta atención porque el primero puede cambiarlo todo. El primer punto es pon el precio correcto. El error más caro al vender una casa no siempre ocurre en la negociación. Muchas veces ocurre desde el primer día, cuando la propiedad sale al mercado por un precio incorrecto. Y ese error puede costarte tiempo, dinero y poder de negociación. Aquí es donde muchos vendedores se equivocan por razones completamente humanas. Han vivido allí por años, hicieron mejoras, tienen recuerdos, sienten apego y también están pensando en lo que necesitan para su próxima compra. Sin darse cuenta, empiezan a calcular el precio desde su necesidad, no desde el mercado. Pero el comprador no compra tu historia ni tu necesidad. El comprador compara opciones. Por eso, el primer paso para vender bien no es escoger un número al azar o basado en expectativas. Es hacer un análisis comparativo de mercado. Esto significa identificar propiedades realmente similares a la tuya y comparar elementos claves como el tamaño, el número de habitaciones, el número de baños, el tamaño del terreno, la ubicación, los acabados y la condición general. Luego, con esa información, se hacen ajustes para determinar un precio justo y competitivo. Hay otra cosa muy importante a la que le debes prestar atención. La peor manera de ponerle precio a una casa es calcular un valor por metro cuadrado y luego multiplicarlo. Así no funciona el mercado inmobiliario. Dos casas pueden tener el mismo tamaño y aún así tener valores muy diferentes dependiendo de su condición, ubicación, distribución y nivel de actualización. El precio no es una fórmula simple, es un análisis. Los agentes inmobiliarios saben cómo hacer esto correctamente. No es casualidad, es entrenamiento, experiencia y conocimiento del mercado local. Saber interpretar comparables, hacer ajustes adecuados. Y cuando me refiero a ajustes, es que tú tienes que comparar dos propiedades y si una tiene 2 baños y 3 habitaciones y la otra tiene 2 baños y medio y 3 habitaciones, tú debes saber cuánto debes ajustar una de las casas porque tiene un baño medio más. Así que este análisis es lo que permite calcular el precio correctamente, no hacerlo por metro cuadrado o por pie cuadrado. Además, nosotros los realtors podemos leer la reacción del mercado y eso es lo que permite posicionar una propiedad correctamente desde el inicio. Porque cuando una casa sale sobrevalorada, no solo se tarda más en vender, también pierde fuerza. Para nadie es un secreto que los primeros días en el mercado son los de mayor exposición. Si desperdicias ese momento con un precio fuera de lugar, empiezan las dudas. ¿Qué tiene esta casa? ¿Por qué sigue disponible? ¿Habrá que negociar fuerte? Porque acuérdate, entre más tiempo la casa tenga en el mercado, más fuerte van a querer negociar los posibles compradores. Y ya en este punto, cuando llevas mucho tiempo en el mercado, no estás negociando desde una posición de fuerza, estás negociando desde una posición de desgaste. Mi segundo truco es preparar la casa con estrategia. Este punto es clave y muchas veces se pasa por alto. No todas las casas se preparan igual porque no todos los compradores buscan lo mismo. Si tu propiedad probablemente la comprará una familia que quiere mudarse pronto, entonces sí vale la pena limpiar a fondo, arreglar detalles, despejar espacios y neutralizar colores. Eso te va a ayudar a mejorar la presentación y también te va a ayudar a vender más rápido. Pero si la casa no ha sido actualizada en muchos años, por ejemplo, si todavía tiene baños con baldosa rosada, amarilla o verde y no tienes el presupuesto para renovarla estratégicamente, lo más probable es que el comprador vaya a ser un inversionista. Y este tipo de comprador no paga basado en lo que la casa es hoy, paga basado en números. Un inversionista analiza cuánto cuesta comprar la propiedad, cuánto debe invertir para actualizarla y en cuánto la puede vender después. Su ganancia está en esa diferencia, por eso normalmente no paga precios altos, hace ofertas considerando su margen. En este tipo de escenario es importante tener expectativas realistas. A menos que encuentres un comprador que quiera vivir en la casa tal como está, la mayoría de las ofertas reflejarán ese análisis financiero. Por eso la pregunta correcta no es qué arreglar, es quién va a comprar esa casa. Cuando tú entiendes eso, puedes tomar decisiones más inteligentes y proteger mejor tu dinero. Tercero, hazla sentir lista para mudarse. Aquí sí entra todo lo básico como vaciar espacios, pintar y corregir pequeños detalles, pero hay que entender el objetivo. La casa no necesita verse perfecta,
Necesita verse clara, cuidada y fácil de entender. Cuando el comprador entra y ve exceso de muebles, colores muy dominantes, detalles sin terminar o sensación de abandono, su mente deja de imaginar cómo vivir allí y empieza a pensar en problemas, trabajo y dinero extra. Y hay algo clave. El comprador casi siempre exagera el costo de las reparaciones. Un detalle pequeño puede convertirse en un problema grande en su mente y ese salto mental termina afectando lo que está dispuesto a pagar por tu casa. Por eso las pequeñas correcciones sí importan. Una lámpara bien instalada, una pared limpia, una puerta que funciona correctamente o una grieta resuelta comunican cuidado. Y cuando la casa transmite cuidado, el comprador percibe menos riesgo y se siente más cómodo avanzando. Si estás pensando en vender tu casa y no sabes qué sí vale la pena arreglar y qué no, ese análisis no deberías hacerlo a ciegas. Cada propiedad, cada mercado y cada rango de precio responden diferente. Cuando trabajo con vendedores, una de las primeras cosas que hacemos es crear un plan claro para decidir qué mejoras sí protegen el valor de la casa y cuáles serían solo un gasto innecesario. Si estás considerando vender aquí en Carolina del Sur y quieres hacerlo con estrategia desde el principio, visita mi página sandrasturkey.com y haz clic en la casilla Agenda una cita conmigo. Y si tu propiedad está en otro estado, también puedo ayudarte a encontrar un agente de confianza que hable español. Solo dale clic a la casilla Necesito un realtor. Cuarto truco, usa fotos que sí vendan. Hoy la primera visita no ocurre en persona, ocurre en la pantalla. Eso significa que una casa puede ser excelente en vivo y aún así fracasar si las fotos no transmiten luz, espacio, orden y claridad. No se trata solo de que las fotos se vean bonitas, se trata de que cumplan su función económica. Su trabajo es generar clics, visitas y urgencia. Fotos oscuras, desordenadas o sin estrategia hacen que el comprador simplemente pase a la siguiente opción. Una casa que no genera visitas no puede generar competencia y sin competencia la negociación pierde fuerza. Por eso la fotografía profesional no es un lujo, es una herramienta clave de posicionamiento que define si tu casa recibe atención o queda ignorada. Por favor, te pido, no contrates a un realtor que tome fotos con su teléfono. Lo barato sale caro. Una mala presentación desde el inicio puede costarte mucho más tiempo en el mercado y, por supuesto, dinero. Sé transparente con los defectos. La confianza vende, pero hay que saber manejarla. Hablar de los defectos no significa sabotear tu venta. Significa controlar la narrativa antes de que el comprador se imagine algo peor. Cuando eres tú quien reconoce un problema pequeño y lo explicas con claridad, el comprador percibe honestidad. No es lo mismo que descubra una gotera por sorpresa a que tú le digas, esto existe, ya lo revisamos y esto cuesta aproximadamente solucionarlo. Esa información reduce la incertidumbre. Y aquí está la clave. Cuando el comprador no tiene información, llena los espacios con suposiciones y casi siempre exagera. Pero cuando tiene datos claros, deja de imaginar escenarios peores y se enfoca en decisiones reales. Además, la transparencia protege tu credibilidad y evita conflictos después. Vender con honestidad no solo es correcto, también es una estrategia inteligente que reduce fricción y fortalece tu posición en la negociación. Mi sexto truco, ten tus documentos listos. Un vendedor organizado transmite seriedad y la seriedad reduce fricción en la venta. Tener facturas, garantías, historial de mejoras, contratos si la propiedad fue alquilada y otros documentos importantes puede parecer algo administrativo, pero tiene un impacto directo. Cuando un comprador serio pide información y tú respondes rápido, con orden y con respaldo, el mensaje es claro. Esta es una propiedad bien cuidada y una operación confiable. Por eso es muy recomendable tener todo preparado antes de salir al mercado. Puedes organizar los documentos en una carpeta física o en una carpeta digital en tu computadora. Así, cuando surja una pregunta, tienes la respuesta a mano con evidencia que respalde la información. Eso genera tranquilidad. Y en bienes raíces, la tranquilidad también vale dinero. Además, eso también acelera el proceso. Muchas ventas no se enfrían por falta de interés, sino por retrasos, vacíos de información o desorganización. Ahora, este truco es bastante importante, tal vez lo debí poner al principio del video. Verifica la solvencia del comprador. Este punto no es glamoroso, pero es decisivo. Un comprador interesado no es lo mismo que un comprador que realmente puede comprar. Y muchos vendedores pierden meses confundiendo una cosa con la otra. Aceptar una oferta sin verificar la capacidad financiera del comprador puede sacarte del mercado innecesariamente. Mientras esperas la aprobación de una financiación que tal vez no llegue, pierdes otras oportunidades y también pierdes impulso. Te voy a dar un ejemplo real. Una vez tenía una propiedad con dos ofertas.
Un comprador planeaba vivir en la casa y el otro quería usarla como segunda vivienda. Al hablar con los prestamistas, descubrí que al segundo comprador lo habían precalificado usando impuestos de residencia primaria, no como segunda casa. Por si no lo sabías, aquí en Carolina del Sur, cuando tú vives en la casa que compras, te dan el 4% de impuesto a la propiedad anual. Pero si no vas a vivir en esa casa, te van a cobrar el 6% de impuestos sobre la propiedad al año, y esto se refleja en 3 veces más el valor de una casa primaria. Es decir, si en tu casa primaria pagas más o menos unos $1,500 al año, pues por una casa secundaria aquí en Carolina del Sur vas a terminar pagando más o menos unos $4,500 a $5,000 por el año. Así que el aumento es bastante alto. Cuando ajustamos ese cálculo, los impuestos eran mucho más altos y el comprador ya no calificaba para el préstamo. Gracias a esa verificación, pudimos evitar que mi cliente entrara en contrato con una persona que al final del día no iba a calificar para el préstamo, y es así que decidimos tomar la otra oferta, porque la otra oferta sí tenía a la persona como viviendo en la casa y yo verifiqué eso y la persona realmente calificaba. Cuando una operación se cae y la casa vuelve al mercado, muchos compradores empiezan a cuestionar qué pasó, y eso les da más poder para negociar. Por eso es importante pedir pruebas claras como preaprobación y comprobar detalles clave con el prestamista cuando sea necesario. No es nada más que porque a ti te dieron una carta, pues ya, definitivamente esta persona califica. No, tú tienes que hacer preguntas o tu realtor tiene que hacerle preguntas a ese prestamista para verificar que todo haya sido comprobado con respecto a los ingresos y los gastos de esta persona, los impuestos a la propiedad, y verificar que la persona va a vivir en la casa, porque si no vive en la casa, uno tiene que asegurarse de que los impuestos que va a pagar, como van a ser más altos, no le afecten su porcentaje de deuda con respecto al ingreso y llegue un momento en que ya no califican. Esto no quiere decir que tú seas una persona desconfiada. Esto simplemente quiere decir que tú estás protegiendo tu tiempo, tu negociación y el resultado final de la venta. Así que ya sabes, tienes que hacer todas las preguntas necesarias. Truco número 8. Negocia con cabeza fría. Recibir una oferta por debajo del precio no significa que sea una mala operación. Significa que entras a una fase donde las emociones pueden jugar en tu contra si no las controlas. Algunos vendedores reaccionan con orgullo y rechazan de inmediato. Otros reaccionan con miedo y aceptan demasiado rápido. Ninguno de los dos extremos es bueno. Lo correcto es pausar, analizar y responder con estrategia. Cuando recibes la oferta por escrito, tomarte un tiempo razonable para evaluarla y notificar a otros interesados que hay actividad sin crear presión falsa son prácticas válidas. Pero hay un punto clave. La línea entre negociar bien y manipular mal es muy delgada. Mentir sobre otras ofertas puede parecer una ventaja, pero puede dañar tu credibilidad si el comprador lo percibe. Las mejores negociaciones no se basan en inventos, se basan en control, en saber cuándo hablar, cuándo guardar silencio y en hacer contrapropuestas con intención. Elige bien a quien le confías tu casa. Este es un punto clave y muchas veces mal entendido. No se trata solo de firmar un contrato de representación de venta exclusiva o no. Se trata de quién está representando tu propiedad y cómo lo va a hacer. Una mala decisión aquí puede costarte dinero. Si trabajas con alguien sin estrategia, sin inversión en marketing o sin capacidad de negociación, tu casa no se posiciona bien desde el principio. Y eso afecta directamente el resultado. Pero cuando eliges un profesional que tiene un plan claro, que sabe cómo presentar la propiedad, cómo generar interés y cómo manejar las ofertas, la historia cambia completamente. No es solo exposición, es ejecución. Tener varias personas tratando de vender tu casa al mismo tiempo sin una representación exclusiva puede parecer una buena idea porque piensas que tendrás más exposición, pero en la práctica suele generar lo contrario. Cuando no hay un solo agente responsable, no hay una estrategia clara. Cada persona puede usar fotos distintas, precios distintos o mensajes diferentes. Eso crea confusión en el mercado y hace que la propiedad se perciba desorganizada. Además, los compradores notan cuando no hay control. Ven la misma casa en varios lugares con información inconsistente y eso les da una señal clara. Aquí hay oportunidad de negociar más fuerte. Por eso, lo más recomendable es trabajar con un solo agente que tenga un plan claro y que represente tu propiedad de manera profesional. No se trata de tener a muchos vendiendo tu casa, se trata de tener a alguien que lo haga bien y con estrategia. Destaca la historia de la casa. Una casa no se vende solo por sus características, también se vende por lo que te hace sentir. Cuando una propiedad tiene un entorno atractivo, un barrio con encanto o un estilo de vida claro,
Eso suma porque el comprador puede imaginar su vida allí. Las personas no compran solo por metros cuadrados, compran experiencia, comodidad y conexión. Una historia bien contada puede ayudar a que la propiedad se sienta más cercana y más memorable frente a otras opciones. Un ejemplo de contar la historia puede ser algo así como decir: aquí no solo compras una casa, compras un estilo de vida. Estás a minutos del lago donde puedes caminar en las tardes, salir en bote o simplemente disfrutar del agua los fines de semana. Pero esto es importante. La historia no reemplaza lo esencial. No sustituye el precio correcto, la preparación ni la solvencia del comprador. Es un complemento. Una buena historia no salva una mala estrategia, pero sí puede destacar una propiedad. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos puntos crees que más están ignorando los vendedores hoy en día? ¿El precio, la preparación de la casa o la solvencia del comprador? Déjame saber en los comentarios. Vender una casa rápido y al mejor precio no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. Yo siempre digo eso, ¿verdad? Eso es bien importante. No basta con poner un anuncio y esperar. Tienes que salir con el precio correcto, preparar la propiedad con inteligencia, atraer bien desde las fotos, generar confianza, filtrar compradores y negociar sin perder la cabeza. Y algo muy importante, no todas las casas necesitan lo mismo. No todo vendedor necesita hacer las mismas mejoras. No toda oferta baja es una ofensa y no todo comprador aparente es un comprador real. Al final, vender bien es tomar muchas decisiones pequeñas correctamente y esas decisiones bien hechas terminan protegiendo tu patrimonio. Gracias por tu audiencia y nos vemos en el próximo video.